Se estima que entre 4 y 5 millones de colombianos viven en el exterior. Cada una de esas personas tiene una historia que contar. Por eso, en este espacio escucharemos algunas de esas vivencias en palabras de sus protagonistas. Bienvenidos. Soy Ernesto Sota Correa y esto es Crucemos el Charco Podcast. Hola a todos, bienvenidos, gracias por vernos. En esta ocasión tenemos un personaje muy especial. Él es Juan Camilo Afanador, es un cinematógrafo colombiano, específicamente nacido en Bogotá. Es muy joven, tiene 29 años, pero tiene una gran experiencia en todo el tema audiovisual y cinematográfico. Entonces, le damos la bienvenida. Juan Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muchas gracias, muy bien. Bien, muchas gracias Juan Camilo. Vemos que en el fondo vemos un canal muy bello en Ámsterdam. Cuéntanos un poquito cómo es esa ciudad antes de empezar. Bueno, Ámsterdam ahora está fría, es fría en general todo el año, pero tiene un mesecito en verano que está muy lindo. Usualmente es muy nublado. Es lo único que tiene el clima, porque después es una ciudad bastante linda, como bastante viva, que fluye bastante bien. Bueno, arranquemos hablando de cómo empezaste, digamos, en este mundo del cine, que luego te ha llevado a otros mundos distintos de los que vamos a hablar ahora. Estudiaste cine en Argentina, en la FUC. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, cómo fue, por qué tomaste la decisión de estudiar cine y cómo fue que empezaste a salir del país desde muy joven, prácticamente después del colegio. Bueno, o sea, antes que el cine estuvieron los videos. Sí. Yo crecí claro, recién en la generación en la que se inventaba la cámara digital, y antes que me apasionase por hacer videos, patinaba. En mi época de adolescente patinaba como skate, pero en rollers. Y ahí en Bogotá, claro, crecí en Bogotá, jungla de cemento, era como deporte por excelencia para un lugar así. Y hacía videos y en un momento me fracturé. Ya me gustaba agarrar la cámara, me daban para filmar y demás, pero en un momento me fracturé y eso hizo que no pudiese patinar y que me tuviese que volcar a hacer videos. Y ahí cuando me fracturé empecé a editar. Tuve mucho tiempo, tuve un mes en la casa que no podía salir y ahí empecé como a cacharrearle al programa de edición. Y o sea, fue de desparche que de pronto lo cogiste el tema más en serio, de decir, bueno, tengo un tiempo acá y voy a meterme más de lleno en esto, ¿sí? Sí, o sea que pasaba algo y era que siempre había mucho material de lo que filmábamos, pero nunca nadie se sentaba a editar. Entonces... Claro, que es la parte más aburridora de todo. Claro, pero con la fractura fue que tuve un mes y también fue la primera vez que me pude comprar una Mac. Antes estaba en Windows y en ese momento era el año en que se moría Jobs, o sea, era bastante influyente. Sí. Y yo estaba aprendiendo la historia de él, la historia de Pixar, entonces como que me apasionó todo eso y el poder comprarme una Mac porque había ahorrado, porque, bueno, algo que había usado de herencia de mi abuelito, todo reuní y me tocó vender una vaca que me habían dejado de herencia y por eso compré una computadora en el momento en que me fracturé y aprendí a editar, o sea, más a fondo, como que le agarré un poco más como que me hice amigo con la herramienta. ¿En qué programa editaste en ese momento, te acuerdas? En Final Cut, que era el programa por el motivo por el cual era importante que para hacer videos tuviese una Mac. Ok, ¿y por qué tomas la decisión de hacerlo fuera del país? ¿Fue porque no encontraste una opción en Colombia o porque simultáneamente también querías tener esa experiencia de vivir fuera? No, en realidad, o sea, claro, yo ya crecí con Google y crecer con Google es acceder a toda la información del mundo en cierto sentido y eso, para comprar todo lo que haga, que sea que voy a gastar un centavo, siempre hago como una investigación exhaustiva del mercado, de cómo está la cosa
Y ya desde ese entonces, con a dónde voy a estudiar, creo que fue una de las primeras cosas que me lo tomé así en serio, de a ver con la información que hay en Internet, qué es lo que concluyo. Y la conclusión era, o sea, sí, quizás yo por la edad, porque era lo que había visto todo, era como aspiraba a Hollywood, o sea, el sueño de todo cualquiera que estudie cine a esa edad es ir a Hollywood, o es lo que conoce, pero el camino para Hollywood era en las universidades de California o de Estados Unidos, y eran $30,000 por semestre. Era Duro, como sí. una cosa impensable, o sea, como, Claro. no, era innombrable para mí, o sea, a menos que tuviese una beca o algo así. Y tampoco era que había, como que hice la investigación y todo. Y entonces, ¿qué era lo que me quedaba? Pues Latinoamérica, que es lo que puedo estudiar en Latinoamérica. Una amiga me dijo, fíjate, porque quizás es mejor que estudies en tu primer idioma, o sea, algo así. Yo preferiría quizás estudiar en tu primer idioma y después ya no te vas. Era así exactamente, pero sí que lo que podía sopesar con Internet era o Cuba o Argentina, son los mejores lugares para estudiar. Y que yo pensaba, ya que me voy a poner a estudiar esto, o sea, mejor en el mejor que pueda, o sea, que tenga la posibilidad de ir. Y entonces, entre Cuba y Argentina, sí que Cuba igual era un cine, o sea, como que nunca ¿Clásico? fue una opción, No sé. no Sí. más político quizás, o sea, sí era como diametralmente lo opuesto a Hollywood. Tipo, si quería llegar a Ok. Hollywood, Sí, claro. Cuba Evidentemente, sí. era como algo. Y no, nunca fue tampoco una opción porque Argentina sí que estaban yendo muchos colombianos a estudiar a Argentina. Bueno, tomaste la decisión de Argentina, pero eras muy pequeñito cuando decidiste eso. Tenías creo que 17, 18 años apenas. ¿Cómo fue decir en la casa, decirle a la mamá, decirle al abuelo, me voy para Argentina, quiero tomar este camino? ¿Cómo lo tomaron ellos? Mm, bueno, yo creo que. O sea, sí, era de temprana edad, pero como que ya había vivido suficiente que no, o sea, que era como muy en serio lo que había decidido. Entonces, nunca creo que ellos me lo cuestionasen, sino que bueno, era como, tiene claro, O sea, te esto apoyaron, que sí te apoyaron. sí, sí, esto que te estoy comentando, de todo el estudio de si Cuba o Argentina o tal, seguramente que a ellos fue de los primeros que se los planteé y era como, o sea, usualmente es más el planteo de las dudas el que hace que te confíen en que pues sí, está tomando la mejor decisión que pueda tomar. Y eso convenía porque estaba mi tía en Argentina, como que era posible, Claro. digamos. También Y mi yo te mamá. pregunto esto, yo te pregunto esto porque es que usualmente nuestras familias latinoamericanas y colombianas específicamente son protectoras. Entonces, cuando un niño de 17 años dice me voy del país, me voy a estudiar, usualmente lo que le dicen es no se vaya, ¿por qué se va? Aquí lo puede hacer. Pero en tu caso, mira lo importante del apoyo de los padres, de la familia, porque dijeron sí, si es la mejor decisión y ya lo revisaste bien, dale, porque muchas veces a muchas personas le cortan las alas ahí y ahí pues mucha gente se frustra por eso, ¿no? Sí, o sea, yo no creo que irse sea para todos, tampoco, pero sí que, o sea, el que más o menos le pique un poquito el bicho o tenga la duda, que se saque la duda, porque sí que te hace crecer mucho el viajar, el irte a otro lugar. Y no es que tu familia o tus abuelos o tus padres te dicen que no te vayas porque están en contra tuyo, es porque de algún modo siento que irte es traicionar a un concepto de la patria, es traicionar a los que nos están yendo, ¿sí? Están como que los que se van y los que se quedan. Y siempre los que se van son los que conceptualmente traicionan a los que se quedan. Seguimos en Crucemos el Charco Podcast. Historias de migración para reír o para llorar. Usted escoge. Bueno, vamos a Argentina. Sí, ¿Qué sí. recuerdas de esos momentos en que ya te vas del país y te estabilizas en Argentina?
¿Qué recuerdas de esos primeros momentos? ¿Hubo algún choque cultural que recuerdas? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Con Argentina, bueno, la principal anécdota de mi llegada es que, o sea, mi apellido materno es afanador. Y afanar, Sí. y ves, en Colombia la palabra afanar es como, me está afanando para tal cosa, es como apurar, como hágale rápido, como algo así. Ujú. Sí. Pero en Argentina, o sea, y en Argentina usan el término afanar como robar. O sea, es Ok. como en Colombia decir, me chorearon el Sí. celular o algo así. En Argentina dicen me afanaron. O este es un afanador. Afanador no se usa tanto, pero es eso, me afanaron. Entonces apenas Bueno, no llegué era un yo y mi apellido muy apellido. conveniente entonces para allá. Claro, claro, nadie lo Ah, tenía y justo era como Juan Robador o Juan Ladrón. sí, sí, sí. Y es, o sea, yo no sabía eso. Mi Sí. primo, poco tiempo antes de que fuese, me dijo como, ajá, afanador, ya vas a ver lo que te va a pasar allá. Te la van a Y apenas, montar poquito. sí, sí, sí. Y llegué y en realidad fue algo muy gracioso para romper el hielo, siempre, o al comienzo cuando llegué, porque era como Juan Afanador, Juan ¿cuánto? Afanador, no, en serio, tal, y todos los Sí, chistes que Juan, me como Juan tiraban y el todo. Chalequero. Juan el Chalequero. Exacto, exacto. Sí. Entonces, siempre, o sea, ya de entrada tenía esa con la que rompía el hielo y, y pues eso, como eso fue creo que bola de nieve, que en general me llevé Pero muy eso bien puede con los servir para que la argentinos. gente te recuerde, ¿no? Definitivamente Eso es acordado. lo que hacen muchos artistas, muchos cantantes se ponen el nombre materno, perdón, el apellido materno porque es más sonoro. Definitivamente creo que eso fue una gran estrategia, ¿no? Sí, o sea, yo no lo hice porque fuese más sonoro, sino, o sea, ya hoy lo sigo sintiendo como que, o sea, me Te parece un sientes más acto afanador que Rodríguez. me- no sé si eso, pero me parece un Mm, acto patriarcal el que tenga que ir primero el apellido del padre en un país en el que las madres usualmente sostienen y crían a los hijos. Así que con eso fue lo primero que me sucedió en Argentina y también llegaba en un momento en que habían muchos, o sea, se podía estudiar gratis en Argentina, los colombianos o los del Mercosur. Entonces habían Que bastante colombianos y a propósito latinoamericanos. de eso, Sí, creo que el nuevo presidente Milei quiere tumbar lo esa quitó, lo posibilidad que han quitó. tenido muchos estudiantes latinoamericanos de estudiar allá. ¿Qué te parece eso a ti? Eh, bueno, o sea, es que era algo que cuando estaba en Buenos Aires, nadie nunca me lo hizo sentir como una incomodidad, como que ellos no les gustaba, pero porque eran respetuosos conmigo. Pero yo sí que sentía en la cultura un poco la situación de viene esta gente a estudiar de los impuestos que pagamos nosotros como familia, ¿sí? Claro, Y claro. estudian y se van y no sé cuánto. Y lo entendía, entendía su punto. Yo no estaba estudiando en una universidad pública, no era mi situación, pero sí que igual el fondo era que, o sea, lo que me encantaba que se Estudiantes pudiese. extranjeros, sí, que ocupan un Y, lugar y lo que sea. o sea, conocí la posibilidad de, claro, el Estado debería pagar la educación. O sea, como que tiene que ser un derecho fundamental. Y entonces, sí que, o sea, de que vengan tantos colombianos y ecuatorianos y brasileros y no sé cuándo, habla más de un problema de cada uno de estos países, pero el que la Argentina le estuviese dando la posibilidad a un montón de doctores de ir y hacerse doctores, era como unas, o sea, maravilloso, el mundo necesita doctores Claro. y quizás no todos se lo pueden costear. Entonces, todos los brasileños que conocí que tenían la posibilidad de ir a hacerse doctores allá, era como, wow, o sea, qué buena iniciativa, pero sí que hablaba de un problema de De que que, en sus países de origen no tenían esa posibilidad, ¿no? claro, o sea, tenían Mm, también razón los argentinos a los que les molestaba la claro. situación. ¿Cuándo empieza Juan Afanador a darse a conocer, a repartir tarjeticas, a decir yo sé trabajar en esto, yo estoy aprendiendo esto? ¿Cuándo empiezas profesionalmente tu vida allá en Argentina? Mm,
Yo creo que, o sea, tan pronto llegar, porque en eso, yo ya me había comprado mi cámara y mi computadora, o sea, mi cámara y para editar, ya lo tenía cuando llegué a Argentina y ya lo sabía usar y ya había sacado videos y los había subido y tal. Entonces, un poco lo que quería Ya era, con eso te mueves en algo. claro, yo lo hacía por gusto, no lo empecé a hacer cuando tenía que trabajar, porque en ese momento que lo empecé a hacer todavía en hotel papá, mamá, y, Sí. y no era una necesidad trabajar. Ya cuando me ingresé en el mercado laboral, que fue en Argentina, que también tenía que, o sea, básicamente tenía que conseguir dinero para pagarme las cosas y era como, puedo trabajar o de camarero o lo que sea que se trabaje, o si consigo algo trabajo de esto, muchísimo mejor. Entonces ya desde que llegué, empecé a por donde podía, intentaba hacer videos con algo, con esto, con mi primo, eso, hicimos unas tarjetas para eventos, como para bodas, y él tenía un carro antiguo y lo queríamos alquilar en conjunto, nunca nos salió un trabajo de eso, pero recuerdo que ahí hicimos tarjetas y en realidad en las fiestas fue en lo que sí que se dio fácil, que fluyó, eh, y entonces con las fiestas ya en un momento fue como necesario que tuviese una página, que tuviese una tarjeta, que fue, o sea, como el perfil profesional. Y bueno, lo hice, o sea, como pude y demás en ese momento. Y sí que, claro, eso creó al Juan Afanador, cinematógrafo, o videógrafo, fotógrafo. O el que haya una página, el que... Sí. Bueno, nombraste algo que va a cambiar tu historia y es las fiestas. Después de que entras en ese mundo de fiestas en Buenos Aires, creo que empiezas a conocer a unos artistas con los cuales empiezas a trabajar, que son DJs de música electrónica. Cuéntanos cómo fue ingresar en ese mundo y qué tan conocido era para ti o era un mundo demasiado desconocido. Eh, bueno, para mí entrar en el mundo de las fiestas fue porque, o sea, el primer mes que estuve en Buenos Aires estaba en un hostel, mientras conseguía un apartamento, o sea, una habitación donde vivir y demás. Y en el hostel, claro, había, o sea, estaba yo que estaba yendo a estudiar o estaban muchos extranjeros que iban de hostel en hostel, o sea, estaban viajando por Latinoamérica y por tanto habían fiestas. Esa zona se llamaba San Telmo, entonces siempre venían y dejaban flyers de esas fiestas y yo, eso, ahí tenía 18 años recién cumplidos, o sea, no había salido a muchas fiestas en Colombia y tampoco eran nada que ver con esto y cuando eso, los 18 en Argentina empiezan, o sea, y las fiestas era como el lugar de, a todos invitaban allá y ibas ahí a conocerte con los que quizás vivías al lado, pero ahí era la fiesta. Y con eso empecé a ir a una fiesta que me gustaba bastante, que era como más de hip hop, muy cerca de donde estaba y alguna vez fui y pregunté por el productor de la fiesta y hablé con el que era el dueño de la discoteca sin saberlo y le dije, mira, yo hago videos y me gustaría hacer un video de la fiesta, sí, o sea, si te interesa. Me dijo, sí, o sea, tienes una tarjeta, un número, le di la tarjeta y con eso ya le escribí un mail, no, él me escribió y como tenemos un evento mañana, ¿te sirve que poder venir a filmar sin pagarme nada? Nada. Yo, sí, bueno, de una. Fui al evento, era un evento de Red Bull, hice un video, le gustó y desde ahí me empezó a llamar para un montón de fiestas que él tenía más discotecas y más cosas y pues yo tenía todas esas ganas de empezar y él estaba viendo en mí esas ganas y se estaba aprovechando porque me pagaban lo que quería, que era muy Claro. poco, pero, Mm. pero a mí me servía también para crear experiencia y para entrar y, o sea, ni lo puse en duda de que vamos por acá. Bueno, estamos hablando que llegaste a Buenos Aires en el 2013, Sí. entonces toda esta historia está ocurriendo año más o menos 2014, 2015, avanzaste en tu carrera, en tus estudios. ¿Cuándo te diste cuenta que ya, digamos, este movimiento musical y de fiestas era por donde querías seguir avanzando? O mejor aún, ¿cuándo, ¿cuándo descubriste que podías vivir de esto, no? Porque inicialmente fue regalar el trabajo,
que a muchos les toca, a muchos nos ha tocado hacerlo, digamos, ganar confianza en la gente, para que te conozcan y demás. ¿Cuándo te diste cuenta que sí podía ser rentable, pues, regalar el trabajo por un tiempo, pero que eso más adelante podía traer ya que ganaras un nombre y que ya te pagaran lo que merecías? Sí, o sea, creo que es que ya desde ese momento me he dado cuenta que el regalar el trabajo, dicho así, suena muy feo, pero en realidad era más como una carnada. La de Una los inversión, dealers. digámoslo. Claro, claro. Yo crecí con pandillas Guerra y Paz y me acuerdo que los que iban y vendían droga iban y regalaban para... Y eso es Sí, básico sí, de todos. Eh, sí, sí, te sí. regalo un poco y cuando veo que te gusta ya te lo vendo. Porque a priori vendértelo está difícil y en ese momento que yo Sí, si llegaba no a Buenos conoces el Aires, producto, ¿cómo lo compras? claro, lo que me pasaba, por ejemplo, era que ya se hacían muchas fotos en fiestas, pero no vídeos, o sea, no se conocía, era difícil filmar en fiestas, era oscuro, las cámaras no tenían tanta sensibilidad. ¿Cuándo fue la primera vez que cobraste un dinero importante que te acuerdas? ¿Cuánto cobraste que tú dijiste, bueno, esto es lo que me merezco? Que tú dijiste, ¿recuerdas cuánto cobraste la primera vez algo importante? ¿Y La cuánto fue? primera ¿Recuerdas? vez No, era alguien que me estaba pagando, pero alguien que te estaba hablo en creyendo en mí. Argentina. Digamos, digo, yo Claro, pregunto es en Argentina cuando ya te pagan como productor audiovisual, sí, que ya tienen en sí, cuenta que sí, sí. eres estudiante de cine y eso. O sea, el gran salto de empezar a cobrar, ok, a cobrar mucho más fue con los DJs, definitivamente, porque ahí me di cuenta de que ellos cobraban, o sea, ellos venían de primer mundo, o sea, ellos cobraban en dólares o en euros, ¿sí? Y, y cobraban muchísimo dinero como para lo que haya en el mercado local de Buenos Aires. Yo estaba en pesos argentinos compitiendo contra un mercado, ¿sí? Contra otros que cobraban, que este me puede cobrar tanto menos o tanto más. Un DJ que Pero me ¿cuánto ofreció, cobraste? ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto recuerdas que le cobraste a uno de esos DJs que venía de Europa, por ejemplo? mira, una vez me llegó un mail que era el que Klein, el manager, y necesitaban un video y él era el que me ofrecía $2.000. Y, y era, sí, era un video y eran $2.000 y para mí era muchísimo más de lo que yo le habría cobrado. Claro. Y yo sí, buenísimo, y eso me dio la idea de, ok, esta gente puede pagar estos números. Y también, o sea, esas dos historias están conectadas porque las dos fueron alguien que creyó, o sea, que no tuvo que venir a yo pedirle, ay, dame, págame esto, tal, sino que dijo, "Oiga, yo le voy a pagar más de lo que usted cree que vale porque yo creo que lo vale". Pero Eso buenísimo, para eso mí habla fue muy bien de tu valioso. trabajo, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. ¿Y cuánto cobra un DJ de esos, más o menos? ¿Entre qué rango pueden estar? O en esa época, ¿cuánto cobraban en Argentina? O sea, un DJ puede cobrar $500,000 por una presentación y pueden Carajo, o tener, sea que $2.000 que te pagaban era muy bueno para ti, eh, pero para ellos era nada, claro, muy bueno, poco. este que me pagaba 2.000, quizás él cobraba por ese tour mm, 15.000, vamos a decir. Eh, Ah, ok, 15 no mil, tanto. 20.000, O o sea, sea, sí, por sí, eso. sí era una Hay inversión para él niveles. importante, sí. Claro, Sí, claro, sí, sí, era, sí, era sí. una parte de su sueldo, de lo suyo, invirtiéndola en imagen y en tal, y, y como haciéndolo correctamente, porque él, por ejemplo, era justamente holandés y hasta el día de hoy tenemos como muy buena relación con él y el manager, y, y más lo hacen así, yo me di cuenta que lo hacían así porque sabían, o sea, que lo que se cobra acá es eso y no querían aprovecharse de la situación de porque en Argentina o en Colombia era más barato, entonces pagarlo en pesos. No, ellos, o sea, ofrecían lo que habrían ofrecido acá y, y bueno, eso me dio, o sea, eso me abrió un poco los ojos acerca del mercado y de esto, esta pregunta de cuánto cobran los DJs y darme cuenta que los que más cobran esto pueden cobrar de $500,000, pero en general entre 10.000 y 100.000. Vamos a decir que Bueno, la gran mayoría. listo, avancemos un poco. Entonces,
ya tienes cierto éxito en Argentina, ya los DJs te conocen, algunos te contratan para algunos eventos, haces fotografía, digamos que eres exitoso en Argentina. ¿Cuándo te pasa que te empiezan a invitar a fiestas internacionales y finalmente cruzas el charco? O sea, ahí empezó a suceder mientras yo estaba en la universidad, o sea, lo mismo. Cuando estaba en la universidad, mi papá me iba a ayudar con algo de la universidad, después él se enfermó, no me podía ayudar, yo me vi en la obligación de seguir haciendo dinero para poder mantenerme y pagar la universidad. Y entonces eso me Sí. forzó a trabajar mucho. O sea, me acuerdo que en un tiempo que trabajaba tenía fiestas todos los días. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Era todos los días una fiesta distinta y hay veces rodajes y clases también. Entonces estaba como muy súper en eso y, y en diciembre, cuando eran las vacaciones, me iba para Estados Unidos. Pero ¿Qué que, hacías en Estados Unidos? ¿En qué trabajabas? o sea, lo primero fue, había un amigo que estaba en la parte como de contratación de una fábrica de cajas y él nos dijo, bueno, ¿quiero ser cajero? Me acuerdo que fue que nos dijo, y, pues sí, Cajero, pero no de banco. claro, claro, y yo creía un cajero. Sí, Y sí, aparte mucho sí. inglés no hablábamos y tal, y al final fuimos y era eso, o sea, tirando cajas en un palet, todo en la línea, todo. Ah, De y paso las paliadas de visitar a la nieve, mamá, ¿no? De paso visitar a claro, la mamá y eso, que también me sí, imagino sí, que era fundamental. importante para ti. Sí, quizás en ese momento, sí, eso sí, o sea, quizás en ese momento no me había separado tanto, así que iba y el punto era como el crecer, y estaba ella y pues era la que lo posibilitaba, claro. Eh, pero, pero sí que, y paliaba nieve, o sea, eso te iba a contar, que diciembre, enero, allá caía nieve y conocimos a un señor, un contratista que contrataba gente para ir a paliar en los conjuntos de viejitos, porque con las máquinas les limpiaban toda la calle, pero entre su casa y el parqueadero había que limpiarlo manualmente con pala y tal, y lo pagaban bastante Sí. bien, eso me acuerdo, a $20 la hora. Y entonces para mí era maravilloso. El triple que de cajero. Claro, Sí. entonces cada vez que nevaba yo era ya llamando a Brandon, se llamaba el señor, para que nos pasase a buscar y fuéramos a nevar. Pero, o sea, ahora visto en perspectiva, como que contándolo y todo, es como si era duro, pero yo en ese momento no lo veía como... O sea, era duro porque, por ejemplo, te iban a buscar y te llevaban cuando se terminaba el trabajo. No es que me cansé o que me estoy y que me devuelvo, no. O sea, es hasta que se acaba el trabajo. Y, por ejemplo, si seguía nevando, eran 2.000 Siga casas. dándole. Cuando llegabas a la casa uno, después de haber terminado la 2000 con toda la gente, Ya estaba ya otra vez estaba otra llena. vez y había que seguir nomás y así era y pero bueno, o sea, sí que, o sea, fue como un gran crecimiento, o sea, en algún momento me acuerdo que no sentía las manos, o sea, no podía cerrar las manos para agarrar la cosa, porque ya eran 2 3 de la mañana, estaba el frío fuerte y había que seguir dándole. Y en ese momento salió un viejito y nos ofreció café. Yo me acuerdo que lo primero que hizo fue meter la mano en el café caliente porque tenía miedo que los dedos estaban como Sí, morados. muertos. Sí, no quería Sí, como alarmar a nadie, no quería hacerme así el princeso, sí. pero sí que estaba como que no estaba pudiendo cerrar las manos. Entonces, pero bueno, está todo como en chiste, como no pasa nada, me están pagando a $20 la hora, hacía multiplicación. Y, y Esa era también la moral. como, sí, Bueno, vámonos a Europa porque finalmente tu actualidad es que ahora vives en Europa después del periplo por Argentina y de todo el proceso. Saltas a Europa donde realmente hay un movimiento de música electrónica gigante y creo que es el epicentro mundial de la música electrónica. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Quién te llevó? ¿Quién te llevó por primera vez? ¿Recuerdas qué DJ o qué productor? bueno, lo que te comentaba con Estados Unidos es que eso, tenía la posibilidad de ir a Estados Unidos y trabajar en lo que fuese, pero obviamente que ahí volví a Argentina y ya era un fotógrafo y un videógrafo reconocido un poco en la escena de la noche de Buenos Aires. Iba a Estados Unidos, volvía a paliar.
pero intentaba moverme con las fiestas que habían allá, que lo más cercano, grande, era Nueva York. Y entonces siempre iba y alguna vez algún mail me respondieron y me dijeron, bueno, venga y hacemos un video de una fiesta. A eso porque había un DJ Borgor, que Borgor me gustaba su música, lo conocía de antes y él fue a Buenos Aires. Y yo ya sabía como, con este tengo que quedar en contacto porque después voy para Nueva York y ese va a tocar en Nueva York, así que o sea, hice muy bien mi trabajo y eso hizo que quedase en contacto con el manager. Y cuando fui le escribí al manager, oye, yo soy tal que te hice el video tal, ¿te interesa que hagamos un video? Era para Año Nuevo. Sí. Y bueno, sí, y entonces ahí surgió y entonces cuando volvía un poco estuve en Estados Unidos haciéndole un video a Borgor, que la realidad era que había estado yendo a trabajar y demás, pero profesionalmente, o sea, en mi perfil de fotógrafo, de videógrafo, pues yo no iba a publicar fotos paliando, estaba publicando solo los trabajos que hacía en ese perfil profesional, quizás sí en lo mío personal. Y entonces eso era como un gran hype. Cada vez que volvía de Estados Unidos a Argentina, era como que tenía más reputación. O sea, eso, la gente era como hablaba más de ti, entonces era un poco más grande y eso me llevaba a trabajar como con más grandes y más grandes. Claro, este tipo se fue a Nueva York, hizo unos videos. Obviamente nadie sabía que simultáneamente paliabas casas, pero eso te daba un poquito más de renombre, ¿no? Bueno, vamos a Europa. ¿Cómo empiezas a trabajar en Europa y cuándo fue la primera vez que estuviste allá? Claro, un amigo, Juli, me dice, o sea, con él fuimos a Nueva York porque él era fotógrafo, yo era más que todo videógrafo, entonces hacíamos como una buena dupla. Y con él fuimos a Nueva York como a probar suerte, a movernos, a ver qué conseguíamos, y él de ahí de Nueva York se iba para Ibiza porque ya había ido un par de años, porque era español de documentos, así que él era fácil. Y entonces un año ya me dijo, Juansi, tienes que venir a Ibiza porque es el lugar al que tienes que venir si estás con la música electrónica. Como no sabes lo que es, te va a encantar. Y yo no tenía ni idea de Ibiza, ni idea, como que no estaba realmente en mi mapa mental. Empecé a investigar y dije, venga, pues, o sea, está bien, podemos probar un tiempo. Y ahí ya era cuando había dejado la universidad. Como que en un momento me había sobrepasado más el trabajo, tenía que decidir si trabajar o seguir estudiando. Me faltaba poco para terminar de graduarme y demás, y no lo veía como que me fuese a llevar a tanto el graduarme o no. Entonces dejé de estudiar y estaba solo trabajando y ahí era el momento en que se presenta Ibiza. Entonces era como perfecto, bueno, estoy dejando la universidad, pero ahí probamos suerte en Ibiza. Y ahí fui un verano en 2017 y bueno, como todo, empezar de abajo también, o sea, llegar a un nuevo contexto donde no conoces a nadie, o conoces a poca gente, pero no eres nadie en ese contexto y hacerte a tu lugar, porque también o sea, ya hay gente que tiene su lugar ahí y es un poco hay que quebrar con lo establecido, hay que llegar y hacer que te beneficie. ¿Recuerdas alguna anécdota de cuando empezaste a trabajar en Ibiza? Decías que no es fácil entrar en un mercado nuevo, pero digamos, las personas que trabajaban allá, los productores audiovisuales y demás, ¿te abrieron la puerta? ¿Sentiste que sí lo hicieron o sentiste que hubo como un celo profesional para que una nueva persona, un colombiano que venía de afuera entrara en ese mercado, que me imagino es competido como cualquier mercado? Sí, o sea, quizás siempre he visto o sea, he lidiado con este celo del que hablas profesional, con colegas. Quiero que vayamos a hablar un poquito sobre la música electrónica en sí, porque muchos de nosotros, y me incluyo, no sabemos prácticamente nada de lo que es la música electrónica. Entonces, también para hablar un poquito de los mitos, ¿es cierto? ¿Qué tan cierto es que es un mundo demasiado sórdido, demasiado pesado? Tú que has estado metido. ¿Pero qué es sórdido? Perdón. No, digamos que es muy pesado, que hay muchas drogas, que hay este tipo de temas. Digamos,
evidentemente las hay, como en todos los géneros, pues, pero ¿es tan así o es simplemente que la gente exagera? ¿Qué ves tú que has estado inmerso en esas fiestas? O sea, mira, vamos a ir por conceptos, porque uno es música electrónica, después entra el concepto de las drogas y vamos a hablar primero del concepto de la música electrónica, o lo que es para mí, o lo que hasta el día de hoy he entendido que hace la música electrónica en la sociedad. La Sí. música es el gestor cultural más importante de este momento. O sea, es lo que hace que creas y te identifiques con un grupo de personas, que decidas, yo soy de este modo, yo pienso así, yo me he visto así. Mm, Culturalmente es lo que mueve a las masas. O sea, fíjate que los Yankees de Nueva York es una gorra que todo el mundo en todo el mundo lo tiene, y eso lo tiene ahí Yankee, y hay una cosa de admiración hacia la cultura americana, y es porque ellos se han sabido poner por encima primero Posicionar. cultur culturalmente en el entretenimiento. Entonces, la música electrónica hoy en día lo que es como la contracultura, de algún modo. Es el underground de la dictadura de la música de la radio. Porque hoy vivimos Ujú. en eso. Es la dictadura de la música que que grandes empresas quieren que escuches, que los grandes poderes del mundo, o sea, los grandes poderes del mundo siento que en parte dominan a la sociedad por la música, y por eso hay ídolos que son como falsos ídolos, o sea, no son reales héroes, y está, o sea, el reggaetón y el... Sí, o sea, el reggaetón es creo que el principal ejemplo de cómo la música hoy es una dictadura, de que todas las nuevas generaciones solo escuchan reggaetón. ¿Le gusta la historia que está escuchando? Si es así, comparte este podcast. Rótelo en el chat de las tías. Mándeselo a alguien que le pudiera gustar o simplemente cuéntele a alguien sobre nosotros, que ni Diosito le pague. Pero es como una imposición, digamos, a lo que quiero ir es, Hay una ¿tú imposición consideras, cultural de tú la consideras música que en las la sociedad, sí. emisoras, o sea, las emisoras, digamos, han impuesto el reggaetón y lo han sostenido a través de muchos años, ¿no? O sea, no siento que digamos que las emisoras sean las malvadas gestoras de la... No, pero es una dialéctica entre el público y las emisoras, que las emisoras no se quieren arriesgar a darle algo diferente y novedoso a la gente, y por tanto la gente no se quiere arriesgar a ir a buscar algo diferente y novedoso. Y entonces, hoy sufriendo ese problema de que toda la música, o sea, la música en general se ha tornado en los últimos 100 años en un discurso político quizás, o un discurso amoroso. O sea, está la transversalidad de a qué se le habla, a qué le habla la música, y entonces es o al amor o al desamor o a la política en los últimos años, y está muy bien, pero eso ha hecho que la música se haya convertido también o sea, se haya mezclado mucho con la poesía o la rima, y la música en sí siento que ha sido dejada de lado. O sea, si escuchas los géneros, son repetición de fórmulas musicales. O sea, usualmente no crean nueva música, solo crean nuevos temas con las mismas fórmulas. Entonces, el Ujú. reggaetón suena pum, pa, pum, pam, pum. El merengue, o sea, los géneros usualmente tienden a ser solo copias de algo que funcionó, y copian y copian y copian. Y la música, como te digo, ha quedado de lado. Y con la música electrónica descubrí como gente que, o sea, si te fijas, no sé, Mozart, Beethoven, la Quinta Sinfonía o Bach, era música maravillosa y no había una voz, no había ningún mensaje. Y todo lo que te transmitía y todo lo que te hacía viajar y demás, la música, era, o sea, Un el tema de mensaje. sentidos, ¿no? De un tema de eh, sentidos más que de mensaje. exacto. Eso me parece como hermoso de la música, y siento que es algo que ha perdido la música, la de la La radio música hoy en día, porque comercial. es, claro, claro, porque todo es, o sea, es eso, es la cultura enseñándote a parearte. Y entonces te respondo al tercer concepto, que eran las drogas. Entonces, si es un ambiente hostil en que hay drogas y demás, o sea, yo creo que
la música es la música y las drogas son las drogas. O sea, eh, en el, en todo lo que, o sea, las drogas son una cosa de los seres humanos, tanto Sí, como la claro. música. No es como que o sea, y es lo que es para mí muy importante que se entienda, y es porque está esta asociación de música electrónica, drogas. Y entonces es como, no, son dos conceptos que nos acompañan a los humanos. O sea, hay mucha gente que va a fiestas de música electrónica y no se droga, Perdón, ínfima. es que mira, es que yo creo que hay una estigmatización de la música electrónica, pero la gente se droga escuchando todo tipo de música. Entonces Y yo por las, eso te hacía la pregunta, es porque hay un estigma, pero ciertamente si nos queremos drogar, nos podemos drogar escuchando rock, vallenato, reggaetón, salsa o cualquier ritmo, ¿no? Entonces es un claro, claro, poquito desmitificar eso. o sea, eso, los conceptos de que las drogas son las drogas y la música o la música electrónica es la música electrónica. Sí que está súper conectado por la sensorialidad y por esto de la contracultura, de que cuando la regla es ir a escuchar, bailar reggaetón y emborracharse, la contracultura te ofrece ir a escuchar música electrónica y drogarte. Y en ese sentido también creo que eso, ahí es que desmitificar las drogas mismas, porque hay como, y nosotros viniendo de Colombia, obviamente que crecimos con una cosa de que es que las drogas son lo peor y hay que huirles y mejor dicho, si alguien se droga le va a pegar a su mamá y es lo peor de la sociedad, porque nos estaban cuidando, porque vivíamos, crecíamos con Pablo Escobar, con todo lo que estaba sucediendo con las mulas, con todo lo malo que traía la guerra contra la droga, y eso era lo que nos dejaba a nosotros en un contexto que crecíamos creyendo que, o sea, sí, la droga es lo peor que ya saliendo, la verdad, trabajando con DJs en la música electrónica, o sea, súper viendo todos los días cosas relacionadas con la droga, como que le quitas la máscara, te das cuenta que, claro, droga, o sea, primero que todo, como que creo que es muchísimo peor el alcohol, o sea, creo que es la peor droga porque estás Porque es engañando el legal, cuerpo una con droga el legal. agua. ¿Has tenido algún problema por ser colombiano en ese ambiente? Porque muchas personas se quejan de lo mismo. Ah, soy colombiano y entonces me preguntan que si vendo tal cosa. Ah, soy colombiano y entonces eso, a eso me refiero. ¿Has tenido algún Sí, sí. inconveniente en el exterior por eso? ¿Alguna estigmatización o no? O sea, es que está de ahí que te dices Colombia y te dicen Pablo Escobar, cocaína, tal. Y en realidad lo que yo no hago parte de los colombianos que eso los pone de mal humor o que solo se enoja, tal, porque lo que la mayoría de colombianos es como que aparte nunca han consumido drogas, son como, se lo toman como una ofensa, ustedes porque las consumen y ustedes porque no sé cuánto, tal. Y yo o sea, lo veo eso como un poco algo infantil, porque es no entender el contexto, no entender que la cosa es así. O sea, el personaje más representativo que hemos tenido en la cultura popular en los últimos años ha sido Pablo Escobar, por más de De que que lo haya queramos después. ocultar es así. Claro, Es o así. sea, ha sido una de las personas que más ha acumulado dinero y ha sido el negocio que más ha cambiado la cultura y la sociedad en el último tiempo. Era obvio que, o sea, ha sido una gran personalidad de nuestro país. No podemos ocultarlo, no podemos intentar querer hacer como que la gente crea que no somos eso cuando lo somos. O sea, es una no aceptación de quienes somos. Que obvio también me enoja que tengan más presente quién fue Escobar que Que quién fue García Jaime Márquez. Garzón o García Sí. Márquez O Botero, o maestro Botero, Botero. lo O que sea, sea. imagínate. Para ir finalizando, quiero que hagamos unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Listo? Sí. Entonces, DJ favorito. DJ favorito, Bedouin. DJ con el que te gustaría trabajar que aún no has trabajado. Mm, Paul Kalkbrenner. Eh, Sueños de Juan Afanador profesionalmente. Sueños.
O sea, yo me dirijo a hacer películas, como esto de hacer videos con DJs y música electrónica y fiestas, ha sido como algo que hago ahora, a lo que me dedico, que me está llevando, o sea, parte del proceso de cómo hago mi primer película y cómo me dedico a hacer películas. Prof, personalmente, ¿te ves con familia, esposa, hijos o no? Con familia, esposa e hijos, sí, o sea, no ahora, no en el Estás muy futuro, muy joven. pronto, claro, claro, Sí. pero sí que, bueno, o sea, yo tengo mi pareja, Nikki, que ella es argentina, ella la conocí en Ibiza y, Saludos a bueno, Nikki. Hola Nikki. no está acá igual, está ella ahora en Argentina. Eh, Pero alguna vez nos va a ver en algún seguramente. momento nos va a ver. Sí, sí, sí. Eh, y ya, o sea, es como sí, estoy con ella. Entonces, si en algún momento, pues, queramos tener hijos, quiera ella, yo quiera, o sea, ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que Lo más te que, gusta de Ibiza? lo que más me gusta de Ibiza, hay tantas cosas, pero lo que más me gusta de Ibiza, vamos a resumirlo en la energía. O sea, eh, hay un par de teorías que no sé qué tan comprobadas o no estén de que es uno de los lugares con más magnetismo del planeta Tierra. Está el Polo Sur y el Polo Norte y Ibiza por la piedra de Esvedra, que es una piedra gigante que hay ahí al frente en el mar y que eso, al parecer, por los minerales de los que es, tiene mucho magnetismo. Y eso en lo que se traduce a efectos prácticos de los humanos es como hay un diferente nivel de conciencia en general. Como que uno cuando vaya, ya el hecho de ser un pedazo de tierra rodeado de agua es como acá las cosas funcionan como funcionan acá. Muchas gracias por estar aquí, Juan. Y finalmente, cuéntanos dónde la gente puede ver online tu trabajo para que te sigan y para que sepan un poquito más de lo que haces. Mm, bueno, yo tengo, o Tus sea, redes sociales y demás. sí, mira, si van a vimeo.com/afanador, ese es mi canal de videos, ahí es como donde más tengo publicado. Hay miles de videos, de casi todos los videos que he hecho desde que me acuerdo, los iba dejando ahí, que Vimeo es como un YouTube, pero más para creadores de video. Bueno, bueno, Juan, muchas gracias por estar en Crucemos el Charco Podcast y un abrazo allá en Ámsterdam. Mil gracias, Ernesto. Un gusto.